Vamos a continuar trabajando, ¿sí? En la primera clase que tuvimos, ¿no es cierto? Hicimos ya el primer paso, ¿sí? Hicimos ¿no es cierto? Este primer paso de planificación. Buscamos el tema, vimos ideas, respondimos a preguntas, ¿no es cierto? Generamos las preguntas que queremos que salga en nuestro texto de divulgación científica, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el paso número 2? Ya la redacción, el redactar, ¿no? Justamente lo que nos dice Michelle, el redactar nuestro primer borrador. Recuerde que luego viene la revisión y de ahí ya sale la publicación, ¿sí? Entonces vamos ahorita a redactar nuestro primer borrador, ¿sí? Entonces abra por favor su libro. Verán, en esta partecita siguiente aquí tenemos en la página siguiente tenemos lo de las fuentes bibliográficas. Esas no las vamos a topar por el momento porque esas las vamos a dejar para trabajar al momento que finalicemos de escribir nuestro texto de divulgación científica. Entonces, esta partecita no la vamos a topar ahorita, ¿sí? Entonces, pásese a la siguiente página. ¿Sí? Pásese a la siguiente página. Ya me paso yo también para trabajar. Vamos a pasarnos a la siguiente, ¿ya? Aquí, ¿sí? En esta página nosotros tenemos en la 174, ¿no? En la página 174. Entonces aquí tenemos, mire lo que nos dice, ¿sí? Utiliza las ideas para escribir el borrador de tu artículo de divulgación científica. Incluye todos los elementos, ¿sí? La estructura que nos da aquí es la estructura de un texto de divulgación científica, ¿sí? Esta es la estructura de un texto de divulgación científica. Y lo que estamos haciendo es seguir los pasos, ¿sí? Que se debe hacer para nosotros, ¿no es cierto? Llegar a publicar nuestro artículo de este texto de divulgación científica. Entonces vamos a trabajar acá. Sabemos que los elementos, en este caso de un texto de divulgación científica, tiene un título, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama nuestro título? ¿Cuál es el que escogimos? Cambio climático. Cambio climático. El cambio climático, ¿no? Entonces, en la entradilla nos dice siempre que debemos sintetizar el contenido en un párrafo breve. Entonces, vamos a empezar aquí a aplicar lo de los párrafos inductivos y deductivos. Si vamos a empezar con la entradilla y ahí debemos presentar, ¿no es cierto?, nuestro título, nuestro tema, entonces por ende debemos utilizar un texto o un párrafo deductivo, porque vamos, ¿no es cierto?, a presentar nuestro tema global. Yo no puedo decir la contaminación nos lleva, ¿no es cierto?, al cambio climático, porque esas son las características o las consecuencias o las causas. Entonces debo empezar de lo general porque voy recién al título, ¿verdad? Que vamos recién al primer parte, a la entradilla, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, ¿sí? Vamos a poner en esta partecita. A ver, permítame un ratito. No sé por qué no me sale en esta parte el anotar. Déjenme revisar. ¿Por qué no me sale a mí al rato de compartir el anotar? Para yo también poder ir escribiendo. Bueno, póngale usted acá arriba la partecita del título. No ponga título, sino solo ponga cambio climático en la primera línea, ¿sí? El cambio climático, por favor, ¿sí? Ponga, por favor, ahí el cambio climático. ¿Ya? El cambio climático. Listo. Ese es el título que nosotros tenemos, ¿no? Ese es con el título que vamos a trabajar. Entonces vamos a la entradilla. Si en la entradilla dice que sintetice, ¿no es cierto?, del contenido en un párrafo breve. Vamos a hacer un párrafo digamos un párrafo deductivo, ¿sí? Vamos a hacer un párrafo deductivo. Entonces, si yo hablo de un párrafo deductivo, primero empezaría con ¿qué? ¿Qué debo presentar primerito? ¿Quién me quiere decir? Ya, a ver, ¿qué empezaríamos? Es el cambio climático.
No es cierto, correcto. Empezaría desde que es el cambio climático. Entonces yo diría aquí, el cambio climático. Vaya por favor escribiendo, no sé, no me permite. Me voy a salir un ratito de este compartir. Sí, y les voy a poner, como ya sabemos que primerito es, usted tiene ahí su libro, ¿no? Yo me voy a poner en la otra pantalla para poder ir, sí, un poquito trabajando a la par con ustedes, ¿ya? Entonces, sí, vamos a poner ahí, sí, el cambio climático, ¿ya? A ver, déjenme salir de este compartir y me voy con el de acá. No, espérenme un ratito. Ya. No, pensé un ratito, chicos. No. No me permite ni compartir la otra. Bueno, vamos a seguir en este entonces, ¿ya? Listo, entonces, vamos a seguir aquí, ¿sí? Entonces, empezamos. Usted va escuchando, ¿no? O no sé si es que alguien de ustedes puede escribir y vamos aquí que me ayude, por favor. ¿Quién tiene la opción? ¿Quién le puede escribir? Dime. No toma una captura y pone en Paint, ahí ya puede escribir. Ya. Listo. Por ahí es buena idea lo que nos dice nuestro compañero. Sí, tienes. Gracias, chicos. Ven que ustedes conocen un poquito más de la tecnología. Sí, voy a abrir entonces Yopa y ahí vamos escribiendo, ¿ya? Entonces vaya pensando hasta eso, ¿sí? Vaya generando ahí esas ideas. Vamos, entonces empezaríamos poniendo, ¿no es cierto? ¿Qué sería este cambio climático? Entonces empiezo redactando y digo, ¿no es cierto? El cambio climático, ¿sí? Empiezo redactando y digo, el cambio climático, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué es el cambio climático? ¿La modificación de qué? De la temperatura. De la temperatura. Entonces pongo ahí, el cambio climático es la modificación de la temperatura, ¿sí? El cambio climático es la modificación de la temperatura, ¿no? Hasta ahí yo presento, ¿no es cierto?, mi tema en forma general. Con un párrafo deductivo concluyo, ¿no es cierto?, y digo que el cambio climático en este caso, ¿sí?, es la modificación de la temperatura, ¿sí? La modificación de la temperatura. Entonces, una vez que yo ya sé qué es, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿cuál nos dice que es la siguiente parte de esta escritura? ¿Qué nos dice ahí? Del desarrollo. El desarrollo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar ya lo que vendría a ser el desarrollo. Lea, Michelle, ¿qué nos dice del desarrollo? ¿Qué dice que debe ir ahí? Párrafos inductivos o deductivos que desarrollen el tema. Usa vocabulario especializado y lo explica. Cita fuentes y las comenta. Ya, entonces, mire, nos dice, ¿no es cierto?, que en este caso nosotros podemos redactar, ¿no es cierto?, con párrafos inductivos o párrafos deductivos, ¿sí? Como arriba ya hicimos un párrafo deductivo, entonces ahorita vamos nosotros a utilizar lo que sería un párrafo inductivo, ¿sí? Entonces, para redactar un párrafo inductivo,
¿sí? Para generar un párrafo inductivo, vamos en esta partecita, ¿sí? Entonces, a ir creando este párrafo, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver, ahora sí, déjenme compartir para ir ahí escribiendo en PowerPoint, justamente lo que nos decía el compañerito, ¿ya? Entonces, ¿no? Usted ya puso el título, ahí ya puede ver la pantalla, por favor. Sí, Liz. Sí, profe. Ya, el título, ¿me repite cuál era? A ver, les escucho. El cambio climático. Cambio. ¿No? Espérenme que se me va todo en mayúsculas ahí. Vamos a ver. No. Listo, entonces, a ver, permítame ahí. No, ya. Cambio climático. Bueno, ya usted, eso, ahí ya se le coloca la tilde. Listo, cambio climático. Listo, vamos acá. ¿Cuál fue en este caso nuestra entradilla? ¿Cómo nos quedó? A ver, ayúdeme leyendo. Ángel, ¿cómo nos quedó? No, a ver, Wendy. El cambio climático es la modificación de la temperatura. Ya, de la temperatura, ¿no? Listo. Hasta aquí nosotros hemos generado, ¿no es cierto?, lo que es nuestra entradilla. Ahora sí nos decía que en este caso, ¿no es cierto?, nos vamos, ¿sí?, un poquito, ¿no es cierto?, nos vamos al desarrollo. Nosotros no vamos a poner en este caso, ¿no es cierto?, desarrollo. Nosotros no lo vamos a ir poniendo. Simplemente procedemos a poner un punto, ¿sí? Cerramos esta primera oración, colocamos un punto y escribimos en la parte de abajo. Vamos a escribir un párrafo, sí, inductivo. El párrafo inductivo va desde lo más pequeño hasta llegar a la conclusión que el cambio climático es la modificación de la temperatura. Aquí podemos ir utilizando las causas, las consecuencias, los efectos que trae, que nomás produce este cambio climático. Entonces, de aquí deberíamos empezar redactando, ¿sí? Vamos a empezar redactando. Primero vamos a ir viendo cuáles son las causas, ¿sí? De acuerdo a las ideas también que teníamos al inicio. Entonces, yo voy a poner esta modificación, ¿sí?, del clima se debe, ahora sí vamos, se debe, ¿a qué se debe la modificación del clima? La contaminación ambiental. Listo, a ver, repítame, por favor. Se debe a la contaminación ambiental. Ya, esta modificación del clima se debe, repítales, Wendy, por favor. Es Michelle. A la perdón, Michelle. Se debe a la contaminación ambiental. Ya, mire, ese es un ejemplo, no se debe a la contaminación. Después hay que revisar y vamos viendo. A la contaminación ambiental nos dice, ¿no es cierto? ¿A qué más se debe? Escucho ideas. A la tala de árboles. A la contaminación ambiental, coma, tala de árboles. Desastres naturales. Coma, desastres naturales. ¿Qué más? El deshielo de los polos. Ya, coma. Humo de las fábricas. Ya, muy bien. Ahí estamos. Tala de árboles, desastres naturales, deshielos, deshielos nomás dejémosles, ¿no? Ya sabemos a qué hace referencia. ¿Y alguien dijo qué más?
Al humo alguien dijo, ¿no? Al humo, en este caso tanto, De fábricas. ya, al humo de fábricas o de autos, ¿no? Al humo de fábricas, parece un ratito, no me cogió la tilde, fábricas. Ya, ahí sí. Al humo de fábricas y de autos. ¿A qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? ¿Sí? Tenemos, se debe a la contaminación ambiental, tala de árboles, desastres naturales, deshielos, al humo de fábricas y autos. No, creo que eso sería en forma general, ¿no es cierto? Sí, nos falta algo. A la contaminación ambiental genera también, ¿qué cosa? La basura, nos estamos olvidando de la basura, ¿sí? Y la basura, pongamos para ir cerrando, ¿no? Luego les voy a hacer caer en cuenta algo, ¿ya? No importa, ahorita vamos escribiendo así. Y la basura. Al humo de fábricas y autos y a la basura. Mire aquí tenemos dos palabras que en un párrafo no se debe repetir. ¿Cuál es la que estamos aquí sobreentendiendo? Sí. El li, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros hacemos nuestra revisión, hay que corregir esto. Cuando nosotros redactamos se nos pasa, ¿sí ve? ¿Sí? Porque yo no puedo poner y, sino hay que buscar otra forma de redactar. Por ahorita lo vamos a dejar para luego, en el momento que hacemos la revisión, vamos corrigiendo estas partes, ¿sí? Ahí vamos haciendo la revisión de esta escritura, ¿ya? Listo, entonces, hasta ahí tenemos, ¿no es cierto?, un primer párrafo. Un párrafo inductivo porque, ¿no es cierto?, nos indica qué produce esta contaminación, digamos, esta modificación del clima, ¿sí? Ahora vamos a escribir otro párrafo, ¿sí? Vamos a escribir otro párrafo. Ahora, un poquito más, vamos haciendo como un tipo conclusión porque no vamos a generar mucho. Si ya sabemos que está modificando el clima, y no es cierto, se debe a la contaminación ambiental, a la tala de árboles, a los desastres naturales, a los deshielos, al humo de las fábricas, a los autos. Esto es como que quien dice, ¿no es cierto?, las causas. Ahora vamos a generar un párrafo con las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos trae todo esto? Las olas de calor. Ya, muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Aquí podemos poner, entonces, vamos al siguiente párrafo, ¿sí? Entonces podemos poner esto está, ¿no es cierto?, está ocasionando a nivel mundial, ¿no? Porque acá se fue mal. Espérame un ratito. Ahí. Ocasionando a nivel mundial, ¿no? Porque no solamente es a nivel de nuestro país. Esto está ocasionando a nivel mundial. Ahora sí, ¿qué está ocasionando? Lo que nos dijo primero Wendy, ¿no es cierto? Está ocasionando a nivel mundial olas de calor. ¿Qué más? Ahora sí les escucho. Inundaciones. Inundaciones. Daños materiales. Eso. Daños materiales. El daño también la capa de ozono. Correcto, daños materiales. Pongamos aquí entonces, inundaciones, daños materiales y en la capa de ozono, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más está ocasionando? Está ocasionando a nivel mundial olas de calor, inundaciones, daños materiales y en la capa de ozono. ¿Qué más? Deshielos. Ya, aquí también estaríamos hablando de los deshielos. Como ya está arriba, no la vamos a volver a repetir, ¿ya? ¿Qué más está ocasionando? También se dañan los hábitats. Ya, daño en las hábitats. Coma. Si hablamos de daños materiales. Entonces aquí, quitémosle, táchele por favor usted este I, ¿sí? Ahorita, ya, daños materiales, coma, capa de ozono ponemos, ¿sí? Porque ya hablamos de daños, ¿no? Capa de ozono,
coma, en el hábitat, ¿no? Sería coma, hábitat. En el hábitat, ¿sí? En el hábitat, ¿de qué sería? ¿En el hábitat de quiénes sería? De los seres vivos. Ya, correcto, en el hábitat. Sí, espérese un ratito que se fue mal ahí. Hábitat, espérese, está mal. Hábitat, conté al final, ¿no? En el hábitat, sí, de los seres vivos. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna otra idea? ¿No? Listo, entonces cerramos este párrafo hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí, por favor? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien, por favor? Irá, por favor, ahí. Listo, vamos. Luego de eso, ¿qué nos dice el siguiente paso? Cierre. Geografía. El cierre, ¿no es cierto? Vamos a ir un poquito por ahí cerrando nuestro texto. En el cierre, ¿qué debo poner? Una conclusión. La conclusión. 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 Recuerde que el cierre es una conclusión. Y si vamos a generar una conclusión, yo debo generar aquí un párrafo, ya sea inductivo o deductivo. ¿Pero qué sería lo más recomendable si ya voy a hacer la conclusión? Deductivo. Deductivo, ¿no es cierto? Entonces yo llego a saber que todo esto que escribimos acá arriba está generando, ¿no es cierto?, ese cambio climático a nivel mundial. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería aquí la idea para ir cerrando? A ver. Entonces, puedo empezar redactando, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión, ¿sí? Llegamos. A la conclusión de que tenemos que cuidar mejor a nuestro planeta. Ya, correcto. Llegamos a la conclusión, ¿sí? A la espérese. Estas teclas no me... Ya. Llegamos a la conclusión, ¿no es cierto? Repítenos la idea, por favor, y luego vamos al rato de hacer la revisión, vamos corrigiendo. A ver, dame, llegamos a la conclusión. De cuidar mejor a nuestro planeta. Ya, listo. Llegamos a la conclusión que todos, ¿no es cierto? Que todos debemos ayudar a cuidar nuestro planeta y así evitar, ¿qué podríamos evitar? Desastres que provoquen la destrucción. Ya, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y ayudar a cuidar nuestro planeta y así evitar Daños en la planeta. el daño, así evitar el daño. En sí, ¿qué se daña? Arriba ya lo dijimos, en sí, ¿qué se daña? Daños Capa materiales. de ozono. La capa de ozono, ¿no es cierto? Ahí acá vamos a ver la idea que nos dice Samantha. Muy bien, dice, llegamos a la conclusión al cuidar el planeta podemos evitar la deforestación y los cambios de repente climáticos. Le puedo poner algo así, dice Samantha. Muy bien, sí, Samantha. Entonces, lo vamos a quitar lo de la deforestación y lo vamos a dejar lo que ella nos dice también acá. Y así evitar, ¿no es cierto?, el de repente cambio climático, ¿sí? Vamos a ponerle esa partecita que nos dice. Luego vamos a ir corrigiendo. Y así evitar en vez de repente, un sinónimo de repente. Y así evitar un cambio brusco de pronto. Sí. Sí. Y así evitar un cambio. Verá que este solo es del borrador. Un cambio brusco en el clima y ayudar, podemos poner, y ayudar a la capa de ozono, ¿no? Listo. Después vamos a hacer la revisión y vemos qué podemos retirar y qué se queda. Listo. Hasta ahí. ¿Alguien alguna otra idea o hasta ahí le dejamos?
ahí. ¿Sí? ¿Estamos todos que lo dejamos hasta ahí? Sí, ¿verdad? Todos copiamos hasta ahí. Listo, me voy a salir un ratito del compartir entonces. Miren lo que hemos generado. Este es un primer borrador, ¿no es cierto? Es simplemente un primer borrador. Luego nos pide que pongamos la fuente bibliográfica. Aquí es donde viene la parte de la fuente bibliográfica. En este caso, ¿cuál será la fuente bibliográfica? ¿De dónde sacamos todas estas ideas? ¿Qué fuente bibliográfica le podríamos poner? ¿Qué piensa usted? No fuente que de estudiantes. Los estudiantes. En fuente bibliográfica, como es nuestro, es propio, cada uno va a colocar su nombre, ¿sí? Porque estamos dando ideas todos, ¿no es cierto? Entonces ahí abajito al final póngale su nombre, ¿sí? En este caso la fuente bibliográfica va a ser información suya, ¿sí? Yo sé que viene parte del autor, podría ser el internet también, ¿sí? En algunos casos, ¿ya? Póngale ahí su nombre y abajito póngale internet, ¿sí? Vamos a dejarle con eso, ¿sí? Con su nombre y con el internet, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos quedó este borrador. ¿Verdad que es un borrador nada más? Luego se nos vienen más ideas y vamos a ir mejorando las redacciones, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, a ver, vamos, Josué, léenos cómo nos quedó este párrafo, este borrador del texto. A ver. Active su micrófono, Josué. No, miren, ahí es donde yo veo si trabajó o no trabajó. A ver, Mateo Córdoba, ¿cómo nos quedó? Nos quedó el cambio climático, es la modificación de la temperatura. Está modificando el clima, se debe a contaminación ambiental, tala de árboles, deshielos, humo de fábricas y de carros, la basura y ya ese es el otro. Ya, muy bien, listo. Continúe, Anthony, la parte final, ¿cómo nos quedó? Esto está ocasionando a nivel mundial olas de calor, inundaciones, daños materiales y en la capa de ozono, hábitat de los seres vivos. Llegamos a la conclusión que todos debemos ayudar a cuidar nuestro planeta y así evitar un cambio brusco en el clima y ayudar a la capa de ozono. Muy bien, listo. Hasta ahí tenemos, ¿no? Yo espero que todos tengamos hasta ahí este primer borrador, ¿sí? Tenemos este primer borrador, ¿listo? Nos vamos a quedar hoy hasta ahí, hasta este borrador. Ya la siguiente clase, el día lunes, nosotros haremos la revisión, ¿sí? De qué podemos quitar o qué podemos aumentar para proceder a hacer, ¿no es cierto?, el último paso y escribir el que sería el que se va a publicar, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí. Alce. Necesito ver que este es su libro. Alce. Listo. Por ahí. Ya sabe que siempre queda la evidencia de los chicos que estamos trabajando, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Y ya la última clase nos queda, ¿no es cierto?, hacer la redacción final para la publicación, ¿sí? Muy bien, chicos, a los chicos que participan, a los que opinan, a los que dan las sugerencias, de eso se trata, ¿no? Listo, chicos, gracias. Nos quedamos hasta ahí.